Justice is our liberation. Okay, sorry, I'll just start that video again so everyone can hear the sound. A crise climática está custando caro à humanidade. E é certo que os impactos vão ser diferentes em cada lugar, mas as projeções mostram que os países do sul global sofrerão mais. As consequências para o mundo do trabalho já são especialmente dramáticas. A Organização Internacional do Trabalho prevê que, até 2030, 80 milhões de trabalhadores e trabalhadoras vão sofrer problemas de saúde e segurança por causa do aumento das temperaturas. Isso vai afetar de maneira mais aguda os trabalhadores e trabalhadoras do campo, da construção civil e do serviço público, que estão mais expostos ao clima. As mudanças também vão chegar para aqueles que trabalham em locais fechados, que podem enfrentar problemas de moradia, saúde, transporte e de acesso à água, comida e energia. Essa equação só pode ser resolvida com mudanças profundas nos padrões capitalistas de produção e consumo. Uma das mais importantes é a substituição dos combustíveis fósseis por energias limpas e renováveis. Mas essa transição, para ser justa, deve preservar empregos e direitos, promover a qualificação profissional e se apoiar em um regime amplo de proteção social. Essa é a transição social e ambientalmente justa que o movimento sindical defende. Todas e todos serão afetados e devem se unir a essa luta. Hola, buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan. Mi nombre es Luz González, soy asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la CUT Brasil y estoy acá mediando esta actividad organizada por ya las organizaciones que
la CUT Brasil, la CSA, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, y la Marcha Mundial de Mujeres. Bueno, tenemos por acá en el contexto de la cumbre de los pueblos de la COP Coalition de la COP26. Y bueno, estamos acá casi terminando más una semana de la COP, de las negociaciones de la conferencia climática, y que bueno, muchas de las organizaciones y participantes ya acompañan un poco, y que bueno, intentamos traer una perspectiva crítica para este debate, y bueno, y sabiendo que las discusiones sobre el clima van mucho más allá de lo que se discute dentro de la conferencia, las realidades y los impactos y las respuestas las traen las organizaciones, los pueblos, y está mucho más real para nosotros en estos espacios. Bueno, estoy acá presentándoles, les voy a presentar quién participa de nuestro debate de hoy. Por la Confederación Sindical de los Trabajadores y las Trabajadoras de Américas, está Bárbara Figueroa, que es la secretaria de Desarrollo Sustentable de la CCA y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT Chile. Está Sara Luisa Moreira, socióloga, especialista en educación ambiental, magíster en medio ambiente y desarrollo rural, estudiante de doctorado en el programa de posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal de Río de Janeiro, miembro del GT de Mujeres y Núcleo Ejecutivo de ANA, y militante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y Danilo Orrea, facilitador regional de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, disculpa. Filósofo, disculpen, hay un poco bulla acá. Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en temas relacionados con cuestiones ambientales en Colombia y América Latina, Latinoamérica. Bueno, es un placer tenerlas acá, y bueno, quien nos acompaña en este día para discutir un poco sobre cómo el tema de la transición energética viene, en realidad, cómo las transformaciones en el sistema energético de la región dialogan o no dialogan con una transición energética que es necesaria para enfrentar la crisis climática, y más allá de ello, a tener una respuesta a un modelo de desarrollo que necesitamos para presentar un modelo realmente sostenible y que responda a las necesidades que enfrentamos y a los desafíos que enfrentamos ahora, y principalmente cómo esto se relaciona con la discusión de transición justa. Para aquellos y aquellas que no lo conocen, la transición justa, digamos que es una agenda que inicialmente fue defendida, una bandera defendida inicialmente por el movimiento sindical, pero que fue ampliándose cada vez más, y que no se limitó a una discusión del mundo del trabajo, pero que es mucho más amplio que eso, que no trata solo de los derechos de trabajadores y trabajadoras y las garantías para estos trabajadores, pero también a las comunidades, y considerando temas como género, raza, y entre otros. Para iniciar un poco este debate, voy a llamar a Bárbara y pensar un poco de cómo el sindicalismo latinoamericano viene evaluando la discusión sobre la transición justa y la transición energética en la región, y traernos un poco de esa perspectiva de la construcción que la CCA viene realizando, que viene de muchos años ya, y no está funcionando. Y bueno, Bárbara, ¿no está funcionando el portugués? Solo para saber. ¿O no me están escuchando a mí? O português, Sim. o português está com duas traduções ao mesmo tempo. Tem duas pessoas falando ao mesmo tempo em português. Sí, nos ocurría que estábamos escuchando. Online. Bueno, yo saludar, agradecer la posibilidad de acompañar este seminario, este evento, este foro, además en paralelo al desarrollo que se está haciendo, ¿no?, ya de la recta final del proceso de negociaciones
en torno a la COP26. Entonces, creo que es muy pertinente poder reunirnos en este contexto, en este tiempo, cuando estamos en este proceso de negociación aún. Bueno, efectivamente desde las Américas hemos sido y hemos expresado en todos los espacios, incluida esta nueva COP, la COP26, nuestra mirada crítica respecto de cómo se está comprendiendo el debate y los caminos de respuesta de los países frente a la transición justa y la transición energética. Y en esto digo que hacemos un, digamos, énfasis particular, porque si hay un primer diagnóstico que tenemos que hacer es que cuando hablamos de transición justa, pareciera ser que no solo no estamos entendiendo lo mismo entre contrapartes, por ejemplo, gobiernos, trabajadores, empleadores en algunos casos, empresarios, empresas nacionales, empresas transnacionales, sector público, sector privado, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es normal que haya una mirada distinta de cómo entender el desafío de la transición justa en los distintos estamentos o contrapartes. Pero creo que adicionalmente a eso tenemos una dificultad en el propio mundo sindical. Y es que la realidad que vive, por ejemplo, el sindicalismo de las Américas y el sur global en general, no es igual a los desafíos que enfrentan nuestros propios hermanos sindicalistas en el norte, donde, por ejemplo, gobiernos y empresas que tienen sus casas matrices en países del norte asumen el diálogo social, se sientan con todos los actores a debatir sobre la transición justa, comprenden que la transición justa demanda la participación activa del mundo sindical para poder dar respuestas eficientes, no solo respecto de la protección del medio ambiente y los ecosistemas, sino que también las garantías de trabajo decente en una política no de más largo plazo para la subsistencia del planeta, pero también de condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, un primer elemento que nosotros hemos señalado que es necesario revisar es cómo estamos entendiendo la transición justa y establecer claros parámetros de qué es este concepto y cómo debemos evaluar su aspecto o sus ventajas, desventajas, o si se está avanzando de manera positiva y negativa. Ese es un elemento clave y ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de transición justa, cuando nos referimos a las políticas en materia de transición energética, porque entendemos desde el sindicalismo de las Américas que este debate no es un debate neutro, no es un debate solo conceptual, porque si fuera solo por el concepto de transición justa, tendríamos resuelto el problema. Si fuera solo por la implementación de los acuerdos de París que se siguen demandando hoy día como el paraguas, ¿no?, de protección de garantía y que sean reafirmados y un camino de implementación efectiva en el marco de la COP26, si fuera solo por eso tendríamos resuelto el problema. Lo que aquí nosotros hemos dicho que lamentablemente se juega detrás del concepto de transición justa y transición energética es la disputa por un nuevo modelo de desarrollo. Y en ese marco, la experiencia en América Latina nos da cuenta de que si bien podemos avanzar cuando tenemos gobiernos, actores del mundo sindical y del mundo social, aliados con los cuales trabajamos, y también sectores incluso independientes, ¿no?, que comprenden que este es un problema estructural y que requiere un cambio de modelo. Si bien tenemos posibilidades de avanzar, entendemos que eso está en disputa hoy día. Y que si bien hemos logrado en algunos países, ¿no?, por ejemplo, lo que ha ocurrido y lo que ha venido desarrollando los compañeros en Argentina, lo que en su minuto se ha logrado y construido avanzar también en Brasil, pese a el rol que hoy día juega el actual gobierno, ¿no? Si bien hemos tenido políticas de avance, sabemos que en otros territorios esto ha sido en absoluta desequilibrio y en absoluta desigualdad. Países de la región donde el diálogo social no existe, donde el debate de transición justa no existe, o donde las políticas están en función de los intereses de las grandes transnacionales. Y por lo tanto, en ese marco, nosotros tenemos que ser muy claros entre nosotros. El debate sobre la transición justa y la transición energética en la región es un territorio aún en disputa. No está resuelto,
no podemos decir que estamos que estamos en un camino sin salida. Esto no es un callejón sin salida, hay una oportunidad en el marco de esta disputa, pero esa es una disputa fuerte, porque no es una disputa solo con las posiciones políticas, es principalmente con los intereses económicos, y en ese marco entendemos, y lo vuelvo a reafirmar, ¿no?, en el cierre ya de la intervención, porque estoy en los 5 minutos, que el desafío en este debate es que nosotros podamos construir fuertes alianzas con actores del mundo social, fuerte unidad en el mundo sindical, pero con un claro signo, un signo antineoliberal. Si no vamos a la disputa del modelo, si no entramos en ese debate estructural, lamentablemente muchas de las respuestas en las que podemos estar de acuerdo, ¿no?, con gobiernos, en el marco, por ejemplo, de los debates de principio, en la COP, en las declaraciones de voluntades, pueden quedar en nada, porque si no entramos en el debate sobre cómo se está construyendo crecimiento y el rol que están jugando los mercados en ello, evidentemente que las respuestas pueden terminar siendo, o las apuestas pueden terminar siendo muy corporativas, y tal como hemos dicho, y lo dijimos en el marco de los eventos que participamos en la COP, pueden terminar siendo falsas soluciones, ¿no?, donde maquillamos el debate respecto de empleos verdes, donde maquillamos el debate de economía verde, pero no estamos asumiendo que finalmente, si en esto no confrontamos con el modelo capitalista, con el modelo neoliberal, finalmente estas respuestas pueden ser una solución transitoria, que lo único que haga es descomprimir, pero no permitirnos dar una respuesta eficiente para lograr el objetivo de la transición justa, que es la sostenibilidad, el medio ambiente, la protección de los ecosistemas, de nuestros recursos naturales, la no explotación de nuestras comunidades o, digamos, la obligación de la migración producto de la explotación de zonas de nuestros países, sino que también eso sea el ancla, pero de la mano también con la creación y la sostenibilidad en materia de empleo, trabajo decente, garantías de sueldos dignos, protección y estabilidad y un fuerte rol de lo público. Cuestión que hoy día, claramente, también, al menos en los países de nuestra región, da cuenta de que sin Estados fuertes, evidentemente que tampoco podemos avanzar en el desafío de la transición justa. Entonces, solo para cerrar, ¿cómo lo evaluamos? Como un tiempo tremendamente desafiante, un debate en disputa, pero que cada día nos desafía más a la alianza fuerte de los sectores antineoliberales para poder enfrentar esta política no solamente desintegradora, aniquiladora de nuestro planeta, sino que también que muchas veces pretende invisibilizar la voz de la clase trabajadora y de los actores del mundo social con el único objetivo de seguir permitiendo que el modelo siga intacto. Y ese debate estructural nos parece a nosotros que hoy día está en el centro y es una gran tarea que tenemos como movimiento sindical. Excelente, Bárbara, muchísimas gracias. Creo que traes la complejidad, ¿no?, de ese debate que nos colocamos y que tenemos, y el desafío que tenemos enfrente, ¿no? Y eso de importancia de otros actores y ahí aliados en este caso, que era importante traer esa visión de la complejidad de lo que estamos discutiendo y de ese cuestionamiento del modelo neoliberal y de apuntar esas falsas soluciones. Ahí quería traer a Danilo para hablar un poco de esa evaluación que hacen a partir del movimiento ecologista en la región y más sobre esa discusión de la transición energética, de la democracia energética. Y también una cuestión que se me olvidó comentar es que, bueno, estas organizaciones que estamos acá, estamos realizando en conjunto, coordinado por la CCA y por Amigos de la Tierra, sobre ese tema de cómo sucede en la práctica esa transición energética en la región. Y ahí quería ver si Danilo podía traer también un poco de lo que sea hasta ahora, que no han terminado las investigaciones, si puede traer un poco de lo que se está observando y que ha sido interesante en este proceso que iniciamos. Bueno, muchas gracias, Luz, y siempre es un placer compartir con ustedes, compañeras, pensar en público y también reflexionar políticamente acerca de las situaciones contemporáneas y de estos aspectos principales hoy para la región. Creemos que la región ha trabajado intensamente en la construcción del debate sobre la transición energética y sobre la democracia energética.
particularmente a partir de aspectos que ya Bárbara ha señalado muy bien, que son aportes del movimiento de las y los trabajadores, pero también con aportes fundamentales del movimiento de las mujeres, del feminismo popular en la región, del movimiento de afectadas y afectados por represas en América Latina, que han contribuido enormemente e históricamente a este debate, y de organizaciones ambientalistas que también han puesto en el centro esta cuestión. Consideramos además que el debate ha ido hacia analizar los peligros de cooptación de la categoría de la transición por parte de empresas transnacionales y también de élites nacionales, porque sabemos que hay un engranaje que pretende favorecerse a través de una narrativa de cambios de matriz energética en lo que refiere a la característica central de la energía, pero manteniendo intacto un modelo insustentable, injusto, que además criminaliza a sujetos populares, tanto del mundo del trabajo, como resaltamos también principalmente que criminaliza a los sujetos populares que luchan por el cuidado de territorios de donde se obtiene la energía, y donde se obtiene una energía que en la mayoría de los casos y con la injusticia que se vive en la región es para favorecer un modelo minero energético y un modelo agroindustrial, siempre para la acumulación de capital de empresas transnacionales y élites nacionales. En tercer lugar, creemos que la democracia energética es uno de los componentes de la democracia en general, y es que es la democracia en general la que está a disputa ante los avances del sistema depredador, que usa todos los tipos de violencia para mantenerse vigente. Y acá tenemos que nombrar y explicitar la violencia contra las mujeres, que está siempre como base de la injusticia y las formas antidemocráticas que también tienen consecuencias dentro de la injusticia energética. Creo que los aportes desde la economía del cuidado son fundamentales para entender cómo la injusticia energética es injusticia contra las mujeres y el papel que desarrollan y la carga que tienen en el mundo y el trabajo del cuidado. Cuarto, nosotras partimos de la perspectiva construida con la CCA, la Marcha Mundial de las Mujeres y muchas otras organizaciones aliadas de la energía como bien común y derecho fundamental. Desde allí sabemos que el cumplimiento de ese derecho, de ahí se desprende la posibilidad de democratizar la energía. Si la energía sigue siendo mercancía, no hay posibilidad de su democratización. Y eso también implica que las comunidades y poblaciones más empobrecidas que no tienen acceso a la energía lo logren hacer porque sus territorios son explotados para obtener energía, pero estas poblaciones solamente obtienen los conflictos. Y esa garantía del derecho que deberían cumplir los estados, que tienen la obligación de garantizarlo, está cooptada por empresas transnacionales y todo el proceso de cooptación estatal y de cooptación de los escenarios multilaterales. Me refiero rápidamente a algunos de los resultados preliminares que hemos encontrado en el proceso que señalaba Luz, que hacemos con la CCA y en el que también participan compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres y compañeros y compañeras de movimientos sociales. Nos parece que al mirar países como Honduras, Chile y Brasil, llama la atención la imposición de un modelo energético a partir de las dictaduras y en otros a partir de los golpes de Estado. Entonces, esa es la herencia de procesos profundamente antidemocráticos, el control de la energía y con la implementación de andamiajes jurídicos y políticas públicas que no han tenido ningún tipo de participación popular. Entonces, además, analizamos que el fenómeno de la privatización de los servicios de los 90, la captura corporativa de los estados de la primera década del siglo XXI, nos ha introducido en un modelo que beneficia la participación transnacional a través de las alianzas público-privadas y en casos como el hondureño, que seguramente se repite en muchos de nuestros otros países, un puñado de familias que controlan todas las empresas de la energía y todo el mercado energético nacional, con una creciente ampliación de conflictos ambientales que conllevan criminalización de defensoras y defensores y violación sistemática de los derechos de los pueblos por parte de empresas transnacionales. Penúltimo, ya casi para terminar esta primera intervención, los obstáculos a una transición justa y además a una transición feminista, que es la que reclamamos desde los movimientos sociales también en América Latina y el Caribe, se enraizan en marcos regulatorios, que ya decía son herencia de modelos profundamente antidemocráticos, pero también en desarrollos legales de un sistema energético en general y de un sistema eléctrico
que nos lleva a pensar que es necesario enfrentar estos obstáculos de la política pública de manera articulada entre la clase trabajadora, el ambientalismo, el feminismo y todos los sujetos populares. Y finalmente, como la amenaza es en una dimensión no solo territorial, está la amenaza territorial, pero no es solo en lo territorial, también está en la articulación de lo regional y de lo continental. Creemos que la respuesta frente a esa transnacionalización de la energía, del mercado de la energía, debe darse también desde sujetos que se articulan en los planos nacionales, como muy bien nos lo ha enseñado el MAVI del Brasil y el Movimiento Antirrepresas en América Latina, y es que la construcción de un proyecto político popular de carácter nacional, de carácter regional y de carácter continental es una de las únicas posibilidades de enfrentar estructuralmente las amenazas que se presentan. Muchas gracias, Danilo. Muy importante estos elementos que nos traes y bueno, cómo ese modelo se traduce en represión, en una serie de violaciones de derechos y de perseguición a aquellos que defienden un modelo democrático, verdaderamente democrático y como lo colocábamos acá, que sea para la clase trabajadora. Ahora le paso la palabra a Sara de la Marcha Mundial de Mujeres y como les comentábamos, esta es una investigación que está situada en varios países en la región y ahí, en el caso de las investigadoras, estamos llamando hoy a Sara, que es de la investigación de Brasil, que nos va a traer un poco, que nos compartiera un poco cuáles fueron las principales evidencias que trae la investigación sobre cómo ocurre esta transformación del sistema energético y cómo coloca unos límites a la idea de la democracia energética. Olá, boa tarde, boa noite. Como a Luz, obrigada, Luz, bom estar aqui com você, prazer estar aqui, Bárbara, Danilo, muito bom estar com vocês aqui. E realmente a ideia, então, a partir do que vocês já trouxeram, é mostrar um pouco do que o nosso estudo no Brasil conseguiu visibilizar, tanto a partir de uma análise histórica de como tem acontecido o desenvolvimento e das políticas energéticas no Brasil, como também na análise de documentos, de legislações nacionais que efetivam, que concretizam tudo isso desse sistema energético injusto, antidemocrático que vocês colocaram aqui. Então, eu vou rapidamente colocar um slide para seguir e facilitar o acompanhamento por vocês. Bom, então, o tema da pesquisa foi o debate da democratização energética e transição justas na América Latina e no Caribe. E a gente vai apresentar um pouco do que foram os resultados, de que obstáculos a gente conseguiu identificar a partir do nosso estudo no Brasil, que foi feito por uma equipe de estudiosas da Marcha Mundial das Mulheres, uma perspectiva para analisar esses obstáculos à transição justa, também a partir dessa perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista. Então, nós fizemos uma pesquisa histórica, como eu coloquei, e analisamos os principais documentos brasileiros hoje, a partir dessa legislação, tanto de documentos como plano decenal, planos nacionais, programas de incentivo a fontes energéticas, no caso, principalmente da energia, fontes alternativas à energia elétrica, e também políticas nacionais de biocombustíveis, mas também uma série de legislações e mudanças legislativas que vêm acontecendo de forma muito sistemática no Brasil, com uma velocidade muito grande, que mostra a urgência que o mercado tem em alterar a estrutura legislativa para poder ampliar os seus lucros. A partir desse estudo, o que a gente conseguiu perceber? A gente conseguiu perceber que a gente pode afirmar que a política energética brasileira ela é movida por uma noção de transição energética hegemônica, que como vocês bem trouxeram, capitalista, racista, patriarcal, que é direcionado aos interesses do poder empresarial, a construção de, por exemplo, uma série de novas estruturas
de centrais elétricas, linhas de energia, gasodutos, oleodutos, também estruturas para energia eólica muito fortes em todo o Brasil hoje, e também somado à expansão da fronteira agrícola no Brasil, principalmente com monoculturas, por exemplo, para a produção de biomassa para agrocombustíveis. Então, isso é como se expressa concretamente isso no Brasil. Todo esse processo também nos mostra que tem um processo muito acelerado de desestatização e privatização do sistema elétrico brasileiro, com essa série de mudanças legais que possibilitam a retirada da responsabilização do Estado para as mãos do mercado, onde o mercado decide sobre o que produzir, como distribuir energia no Brasil e definindo assim como é que os lucros também são direcionados para esse mercado. Então, um exemplo muito marcante para a gente foi o processo de privatização da Eletrobras, que está passando realmente todo o sistema elétrico para as mãos do poder empresarial no Brasil, retirando a responsabilidade do Estado brasileiro. Então, com essa redução do papel do Estado, o que a gente está vendo é um desmantelamento dessa capacidade de coordenação de uma política energética que devia estar na mão do Estado, mostrando, explicitando esse aprofundamento do neoliberalismo e também do processo de destruição da democracia no nosso país, isso muito marcado pelo golpe de Estado que a nossa presidenta Dilma Rousseff sofreu em 2016. Outro processo que a gente identifica foi a tarifação da energia no Brasil, que também está passando por uma série de mudanças legais que também visam retirar esses pagamentos dessas tarifas para o livre mercado, para o setor privado, o que compromete profundamente os interesses da população. Então, a gente está vendo concretamente no Brasil a institucionalização do processo de financiarização da natureza e, nesse caso, de financiarização da energia. Também tem uma dinâmica, esse processo de ameaça concreta à democracia se instala muito a partir da tramitação do que a gente chama de medidas provisionais, em espanhol, mas pedidas em caráter de urgência, sem que tenha tempo suficiente para o debate com a sociedade. Então, todo esse debate de mudança legislativa, inclusive constitucionais, estão se dando sem o diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, o que mostra que há interesses obscuros atrás dessas mudanças legislativas. O que a gente também tem visto é a expansão, desse processo de terceirização, a gente já ouviu falar aqui, isso está sendo muito concreto no Brasil, mas também desse processo que a gente chama de pejotização do trabalho, de aumento crescente do desemprego. E no Brasil, nossa pesquisa mostrou também uma política de ocultação dos dados sobre o trabalho. A gente teve muita dificuldade de conseguir dados sobre como está o trabalho de quem trabalha na política energética no Brasil, na construção, na produção, na distribuição de energia no Brasil, o que nos mostra que há um interesse muito claro para que a gente não tenha dados, para que a gente não consiga contrapor e mostrar o quanto esse processo tem se dado com base na exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras no país. Também há um processo muito intenso de expansão de projetos e mecanismos de compensação ambiental, nesse circuito da financiarização da natureza, de mercantilização da natureza, também, como Bárbara traz, como falsas soluções do mercado para alternativas climáticas. E o que a gente tem visto, na verdade, é a perda das populações, das mulheres, dos seus bens comuns e das condições reais para vida e trabalho nos seus territórios. Então, isso tem sido uma ameaça concreta da população, de exploração da população e de retirada de todos os direitos de acesso à terra, à água e à energia. Eu acho que é isso. A gente, nesse processo dessa pesquisa, a gente não conseguiu visualizar como as leis expressam esse processo, às vezes de forma mais explícita, às vezes menos, mas mostrando o quanto todo esse debate tem sido feito sem o diálogo com a população,
sem compreender, inclusive, que esse debate precisa ser feito com homens, com mulheres, com a população indígena, quilombola, a partir dos seus territórios. Eu acho que a mobilização que as mulheres têm tido na COP, principalmente das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, tem mostrado com muita potência o quanto as mulheres estão sendo duramente impactadas, mas o quanto a gente não vai se calar frente à destruição dos territórios e às mudanças climáticas, mas como é que isso muda na prática, ameaça a sustentabilidade da vida, que a gente acredita que deve ser o centro da nossa luta. Acho que é isso, a gente volta depois para o outro debate. Obrigada, Sara. Acho que disculpa, se me olvidó que estaba hablando en español. No, Sara, muchísimas gracias. Yo creo que hay un tema muy interesante algo que fue muy interesante de la investigación que realizaron acá en Brasil, es que evidencia la forma en cómo se organiza, cómo se arquitecta este sistema para ir desmantelando todo un proceso de desmantelamiento de las leyes, cómo eso se conecta con cuestiones que ya veníamos denunciando, que los movimientos vienen denunciando, y que está muy bien organizado para favorizar a estos sectores, el sector privado, a las corporaciones, y eso, ¿no? Tiene toda una lógica que venimos apuntando, pero que la investigación que hicieron las chicas, las mujeres de la marcha, trajo esas informaciones. Hay ahora, para una segunda ronda de debate, quería llamar de nuevo a Bárbara para que nos hablara un poco de cómo, bueno, ya nos adelantaste un poco de la perspectiva, ¿no? del sindicalismo de la región, sobre qué es lo que defendemos por una transición justa, pero creo que sería interesante pensar esto, ¿no? Cómo lo vemos y cómo lo colocamos para este próximo periodo que vemos, que está por venir, y es que defendemos en este sentido. Muchas gracias, Luz. Bueno, efectivamente, a partir de este diagnóstico crítico, de este tiempo en disputa que reconocemos como Confederación Sindical de las Américas que vivimos cuando hablamos de crisis climática, la crisis ambiental, y por tanto la oportunidad que ello nos abre para generar una correlación de fuerzas en la disputa por el modelo, hay algunos elementos que efectivamente identificamos y que compartimos plenamente, tanto de lo que ha planteado Danilo como lo que ha planteado Sara. En ese marco, como Confederación Sindical de las Américas, venimos trabajando de manera conjunta con las afiliadas y las organizaciones una perspectiva ambiental donde el tema de la transición justa ha estado desde el inicio. Y eso hoy se ve reflejado en nuestro documento, nuestra plataforma de desarrollo de las Américas, documento que fue actualizado ya hace 2 o 3 años, ¿no? Pero que en el fondo es una de sus estructuras, ¿no? de sus ejes estructurales, es precisamente un capítulo en torno al tema medioambiental y la transición justa. ¿Qué caracteriza esta disputa y este planteamiento que hacemos como CCA? Primero, el carácter popular. La transición justa debe estar al servicio de los intereses de la clase trabajadora, entendida esta en su más amplio concepto: trabajadores del campo, de la ciudad, en todos los espacios populares, en las diferencias intratrabajador que también conviven, ¿no? en nuestra vida, no solamente en nuestra vida sindical, sino que también en la vida laboral. Y por lo tanto debemos identificar y dar respuesta a las perspectivas corporativas que siguen imponiendo obstáculos a la transición justa que queremos como trabajadores y como un movimiento social. Este carácter popular, por lo tanto, de la transición justa tiene que estar al servicio de toda nuestra diversidad de la clase trabajadora, y en ese marco el concepto de justicia es fundamental también. Va muy ligado al concepto de transición justa, porque sin justicia social, económica y ambiental es imposible poder instalar estos conceptos de manera real, ¿no? En ese marco apostamos por una participación directa desde el inicio en los debates de las políticas, no solo como consultas al final,
donde la clase trabajadora puede estar participando de manera activa en todos los planes de transición energética y cualquier otro debate que se pretenda hacer sobre políticas de descarbonización, entre otros. Y por lo tanto, en ese marco, la libertad sindical y la negociación colectiva deben estar plenamente garantizados de manera efectiva, si no también es muy difícil ser la contraparte fuerte y consolidada que se requiere para avanzar en este carácter popular de la transición justa. Un segundo elemento es el carácter feminista de la transición. Cuando hablamos de trabajo, hablamos siempre también de trabajo productivo y reproductivo. Hoy día hay un gran debate y saludamos que ese debate se esté dando a nivel mundial respecto de los sistemas de cuidado, donde de una buena vez estamos asumiendo que el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico dentro del hogar, entre otras áreas, son trabajos y por lo tanto tienen que tener un reconocimiento no solo simbólico, sino que también respecto de garantías económicas, del pago de su remuneración. Por lo tanto, el carácter feminista en este debate, que tiene componentes también del mundo laboral, es muy importante. En ese marco entendemos que lo valioso aquí es la alianza con distintos sectores para que la visión de la economía feminista, las propias reivindicaciones de las organizaciones feministas en el debate de la transición justa estén bien reflejadas. Somos las mujeres, no solamente nosotras, pero somos esencialmente también responsables de sostener la vida, y sin vida no podemos hablar de ningún tipo de sostenibilidad, y nos parece a nosotros que esos elementos tienen que estar en el centro, sin políticas de acoso, sin violencia, es decir, no hay transición justa sin carácter feminista. Un tercer elemento es el carácter antirracista. Esto también es un elemento eje, ¿no?, estructural cuando hablamos de transición justa desde la perspectiva de la Confederación Sindical de las Américas, y por lo tanto nos parece a nosotros que en esa línea debemos no solamente incorporar todas las voces, visiones en esta línea, sino que también asumir que los pueblos del sur hemos sido víctimas de la destrucción ambiental y de las falsas soluciones. Y por lo tanto, estos pueblos, estas características de nuestro ser, de nuestra identidad, tienen que estar en primera línea para construir propuestas también desde la visión de la justicia y también aquello que dice relación con el diálogo que tenemos que tener con el mundo del norte, particularmente también con sindicatos de Estados Unidos en esta línea, ¿no? Todo esto en la perspectiva también de la defensa de la democracia, porque la democracia es esencial para poder avanzar en transición justa, lo decía Danilo de manera muy clara. Donde se ha logrado imponer políticas de la manera más brutal ha sido a costa de dictadura. Y sabemos que el atentado contra nuestros pueblos, ¿no?, contra Bolivia, contra Ecuador, contra Venezuela, contra Cuba, contra el Brasil, ha tenido mucho que ver no solo con una mirada ideológica, moral, una mirada cultural, ¿no?, sobre lo que se quiere imponer en nuestros países, sino que también con la defensa de un modelo, la persecución a los dirigentes medioambientales, la persecución a los dirigentes sindicales en Colombia o en los distintos países de nuestra región, lo que se vivió en Honduras, la realidad crítica que ha vivido Haití. Todas estas situaciones lo que nos demuestran es que la defensa de la democracia no es un problema solo de decirse democrático. Quien realmente defiende la democracia busca la soberanía, busca la garantía de una democracia plena, participativa, representativa, y por lo tanto en esa perspectiva nosotros también decimos este es un elemento estructural. Países que no defienden la democracia plena, tal cual como la estamos concibiendo hoy día, que es mucho más que participar en elecciones, finalmente no puede hacer estos procesos de manera efectiva, porque si no queda sometida al vaivén y a la cooptación de los grandes poderes económicos, como ocurre en países donde la fuerza sindical es muy débil. Lo que ocurre ahí no es un problema contra el sindicalismo, lo que ocurre ahí es que finalmente los gobiernos y toda la política de un Estado queda cooptada por el poder del dinero, y por lo tanto la defensa de la democracia en ese sentido es esencial. Todo pensado en que estos elementos, ¿no?, que señalaba, en que tenemos, y lo decía al inicio, y con eso voy cerrando, una visión estructural de la transición, donde no se trata solo de una transición de fuentes de energía, se trata de un cambio estructural del modelo de producción y de consumo, y en esa línea
También señalamos que en materia energética esta debe estar en manos públicas y comunitarias, debe tener un control popular y público, debe estar al servicio de las personas y no de los grandes proyectos extractivos, y esos elementos nosotros los tenemos graficados no solo en nuestra plataforma de desarrollo de las Américas, sino que además es con lo que estamos haciendo un trabajo en cada uno de nuestros países para generar no solamente una posición desde el mundo sindical, sino que también fuertemente vinculada con nuestros aliados y con todas las fuerzas antineoliberales para esta disputa. Muchas gracias, Bárbara. Muy importante los elementos que nos traes y bueno, eso, lo completo que no es, cómo colocamos que el tema de transición justa no es una cuestión, ¿cómo se dice?, puntual o que no se conecta con otras agendas, y ahí eso lo traes muy bien. Ahora aprovecho y le paso la palabra a Danilo, porque también es importante que digamos cuáles son las respuestas y cuáles son las iniciativas que también defendemos, ¿no?, en este sentido, y cómo eso también es importante que lo coloquemos para mostrar que también tenemos respuestas para presentar iniciativas y fortalecer en la región, y también qué quiere decir eso, qué es esa democracia energética que defendemos. Y disculpen que hay una bulla aquí bastante alta aquí. Y no sé si Danilo tuvo algún problema de conexión, tal vez sí. Entonces, si no se le paso la palabra a Sara, tal vez. Me confirman, solo que sí, creo que Danilo no está. Un segundito. Bueno, como no sabemos si está, no, entró otra persona. Bueno, Sara, aprovechando no, como Danilo no está, vamos a aprovechar el tiempo porque no tenemos tanto y sabemos que estamos con millones de cosas en todos lados, entonces aprovechando que estamos acá, Sara, un poco de cómo esta discusión de la democracia energética y bueno, lo que venimos tratando acá, tiene que ver y es importante en relación a la discusión de las mujeres, de género, y bueno, traer esa perspectiva feminista para esta discusión. Sim, acho que a fala da Bárbara foi muito boa e trouxe muito do que a gente pensa também, do que do que é necessário para se pensar uma mudança de fato estrutural, que é ambiental, né, que precisa dar respostas a essa crise ambiental, energética, sistêmica que a gente está vivendo no mundo, né? A partir desse estudo, a gente tem pensado muito quanto uma transição energética precisa ir além do debate sobre matriz energética, né? A gente refletiu muito sobre o quanto esse debate precisa ser pensado a partir de mudanças estruturais mesmo, do sistema econômico, da lógica patriarcal, racista, de uma lógica especista, né, da lógica que coloca o ser humano, né, acima de toda a sociedade, que não pensa nos não humanos. Então, a gente precisa pensar toda a crise energética, toda a crise climática a partir das suas estruturas. Então, como você bem falou, Bárbara, a gente precisa, para ter uma resposta a uma justiça climática de fato, só mudando a lógica do modelo de desenvolvimento que a gente vive. Outro debate muito importante para a gente é, de fato, pensar a noção de trabalho de forma ampliada, pensar o trabalho que considere toda a lógica de produção e de reprodução da vida, onde, de fato, pensar o lugar das mulheres na produção e na reprodução da vida é fundamental. E que isso é importante que a gente possa falar não só sobre o lugar, o que é a vida das mulheres, mas a gente também quer falar sobre energia, sobre política, sobre mudança climática, e as mulheres estão falando desse lugar, de um lugar que é de produção, mas também é de reprodução da vida, como uma lógica de valorizar, reconhecer, mas também buscar um processo de divisão social justa desse trabalho doméstico de cuidados, né? A gente não quer só ser valorizado por ele, mas mostrar que ele é responsabilidade da sociedade, do Estado e de todas as pessoas que precisam desse trabalho, que dependem socialmente desse trabalho.
A gente também acha que esse debate energético não é meramente técnico. A nossa pesquisa mostrou muito o quanto uma das formas de isolar a população desse debate é transformá-lo num debate inacessível, num debate que parece ser para especialistas, e o que nós mulheres estamos dizendo é não, a gente precisa fazer com que todo mundo esteja nesse debate, se coloque a partir das suas necessidades, das suas vivências, e que de fato esse debate se dê num contexto democrático. E nós, o Brasil, podemos falar muito disso agora, porque a gente pode dizer que a gente não vive numa democracia, a gente vive numa falsa democracia, onde a gente não tem voz, não tem espaço de diálogo e de debate. Então, democratizar a energia para a gente é democratizar também o trabalho doméstico de cuidados, e um exemplo muito concreto hoje é, por exemplo, o impacto do alto preço do gás, da gasolina no Brasil, e o quanto isso impacta diretamente para aquela mulher que está todo dia buscando formas de sobrevivência e de cuidado da família, dos filhos, e hoje as mulheres o Brasil está vivendo um aumento da situação de fome. Acho que isso tudo também é muito importante trazer o debate de como o debate da soberania energética precisa estar conectado com o debate da soberania alimentar, né? As populações, não só do campo, mas do campo e da cidade, estão passando fome, tem aumentado a situação de fome no Brasil, e a gente também precisa usar esses momentos para denunciar o aumento da fome no Brasil. E para fechar, né, acho que realmente a gente precisa, concordo plenamente com a Bárbara, a gente precisa pensar os movimentos sociais e espaços para diálogo, para trocas, para reflexões conjuntas, né? Não adianta a gente ficar cada um no seu quadrado, esse debate precisa ser coletivo, e a gente quer afirmar que para mudar o clima é preciso mudar o sistema. Então, a gente quer juntos e juntas ouvir as mulheres, ouvir as populações indígenas, ouvir as populações quilombolas, dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras do mundo, principalmente do sul global, para construir uma nova sociedade com direitos, pautado na centralidade da sustentabilidade da vida e do bem viver, com o centro na reprodução social, com o debate do paradigma da sustentabilidade da vida, né, proposto aí pela economia feminista, como estratégico, como central, como fundamental para qualquer debate de transição justa e justiça climática, justiça ambiental, justiça energética. Acho que é isso, e a gente está muito feliz de poder participar desse debate, dessas discussões e trazer as reflexões, mostrando o quanto o debate feminista, antirracista e anticapitalista é nosso, e a gente está junto nessa construção coletiva. É isso. Muchas gracias, Sara. Muy importante esa presentación, esas palabras que traes dialogan mucho con lo que viene siendo debatido ahora en este espacio de la Cumbre de los Pueblos estos últimos días. Y es eso, las respuestas, las soluciones reales están a partir de los pueblos, dialogando con las cuestiones que fueron colocadas. Y aprovecho y le paso la palabra a Danilo, y voy a tener que hacer una misión de imposible, que voy a tener que cambiarme de lugar porque se me acaba la batería, pero ahí le paso. Danilo, ¿llegaste a escuchar la pregunta o no? ¿Sí? Bueno, te paso la palabra y ahí voy a cerrar la cámara momentáneamente. Gracias, Luz. Yo creo que ya con lo que Sara y Bárbara han planteado, pues están muchos de los elementos que tienen que ver con las luchas que consideramos importante fortalecer. Yo creo que en la actual narrativa se encuentra principalmente la discusión sobre la transición energética, y coincidimos plenamente en que es un campo en disputa y valoramos la importancia de trabajar colectivamente para evitar que esa transición no se dé con el protagonismo de las y los trabajadores y de los sujetos populares colectivos. Y también creemos que es necesario centrar la disputa alrededor también del concepto y de la realidad de la soberanía energética, porque nos parece que la soberanía energética se interrelaciona directamente con la soberanía alimentaria, que está en el marco de la afectación de lo que produce la privatización de la energía, también el control territorial de las empresas para garantizar una transición corporativa y un control energético de los territorios. Y de lo que hemos aprendido en el último tiempo con la Marcha Mundial de las Mujeres, nos parece importante también fortalecer la lucha por una soberanía
tecnológica. Esto entendemos que la Marcha Mundial de las Mujeres lo ha venido posicionando, debatiendo y poniendo ya unos elementos para esos debates, y es como la soberanía tecnológica es fundamental a la hora de debatir la garantía de los derechos en la contemporaneidad y en los tiempos que estamos viviendo. Así que esa soberanía energética debe ir ligada a todas las otras soberanías. En segundo lugar, nos parece que es necesario fortalecer la lucha que ya Bárbara ha insistido y también Sara, de la disputa de las y los trabajadores contra la captación de la categoría de transición justa, que no tiene en cuenta a la clase trabajadora, sino que se basa en una transición corporativa que considera que el cambio de fuentes o un cambio que se plantea como de modelo va a asegurar al mismo tiempo la acumulación del capital, pero dejando de lado los derechos de las y los trabajadores. Es decir, mantener la misma forma que se ha mantenido hasta este momento, pero simplemente haciendo juegos de palabras en términos de qué significa esa transición, con aspectos de descarbonización, etcétera, etcétera, que pueden sonar bastante bien en el ámbito de una narrativa contemporánea de la disputa, pero que no tienen asiento en la realidad de qué pasa con la participación de la clase trabajadora, de los puestos de trabajo que se pierden en los modelos de transición corporativa, etcétera, etcétera. En tercer lugar, nos parece, esto ustedes ya lo han señalado, pero lo reiteramos, se debe fortalecer la lucha de las mujeres para asegurar la transición, que además de justa, es necesariamente feminista. Y hemos aprendido del feminismo popular la importancia de la economía feminista como base de cambio del sistema. Si la economía feminista no está presente en la transición, entonces no apuntamos realmente a un cambio de sistema, que es el objetivo de cualquier proceso de transición justa que pretendamos implementar. En penúltimo lugar, cuarto, las luchas contra las falsas soluciones, que se presentan cada vez como una mayor imposición en los espacios de negociación internacional y que se ubican dentro de las legislaciones nacionales con diferentes nombres, pero siempre para fortalecer el modelo de economía verde, el pago por servicios ambientales, la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que son aspectos constitutivos del debate y del proceso de transición justa y feminista, pero que hoy aparecen con un nuevo disfraz. Y ya sabemos que las soluciones basadas en la naturaleza, que nos pretenden presentar como muy novedosas desde el ámbito corporativo en el debate de la transición, son simplemente formas de reencauchar, de disfrazar y de volver a imponer los instrumentos de la economía verde basados en control territorial, militarización, financiarización de la naturaleza para garantizar acumulación de ciertos actores hegemónicos en esta discusión. Y lo último, para nosotras es fundamental fortalecer la lucha para aprobar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, es decir, el tratado vinculante. En todo este debate de permitir una transición, también se necesita acabar con la impunidad transnacional, que es uno de los factores gigantescos que evita que haya cualquier tipo de cambio y cualquier transición que sea justa y feminista. Entonces, la opción de un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos también debe hacer que haya retroactividad en la violación, en los castigos y en los juicios por los crímenes que han cometido las empresas transnacionales con la violación de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Así que lo ubicamos también como una lucha a fortalecer, en la que, reiteramos, están presentes nuestros procesos, nuestras organizaciones, y que creemos debe ser hoy otro de los objetivos ante todas las pantomimas de negociaciones internacionales que refuerzan el sistema, pero no generan cambios estructurales, sobre todo para los pueblos del sur y para los pueblos que están sufriendo las consecuencias de la injusticia ambiental y de la injusticia energética. Muchísimas gracias, Danilo. No van a creer dónde estoy, pero estoy en una cabina de la Iberdrola que está en la COP. Era el único lugar donde conseguí para cargar mi computadora y que no hubiera bulla. ¿Me escuchan bien? Solo para confirmar. No, muchas gracias, Danilo. Y bueno, exactamente esto que es donde estoy en esta cápsula, creo que
¿cómo se dice? Mejor ejemplo de cómo las corporaciones captan estos espacios, ¿no? No, creo que no dije al comienzo, pero ya estoy ahora en la COP. Y bueno, así, cómo las empresas han capturado este espacio, dominado la narrativa que se usa, la implementación o el uso de supuestas salidas, como las emisiones net cero, como colocó Danilo, de las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, es eso, cómo estos espacios terminan siendo terminan siendo una forma de las empresas y las grandes corporaciones, intereses, continuar haciendo lo que nos llevaron a este punto donde estamos. A mí se me olvidó comentar, pedir que quien quisiera irse inscribiendo, yo vi que ya Ivis levantó la mano para comentarios, ya estamos un poco más próximos al final, pero tenemos un espacio para debate. Entonces le doy la palabra a Ivis, unos 2 minutitos, 3 minutitos, y ahí quien quiera irse inscribiendo por acá, creo que son otros comentarios, pero bueno, ahí Ivis, puedes decir tu intervención. Ivis, no sé si... pero creo que tengo que preguntar. ¿Vas a querer hablar? ¿Sí? No sé si nos está escuchando. A ver. Luz, creo que desde el host se debe dar el desmutear de los micrófonos. Estoy intentando. Ahora sí. Ahora sí. Antes que nada, buenas tardes. Estoy acá desde Lima, Perú. Un abrazo a todos los compañeros, camaradas y especialmente a las mujeres que están acá presentes en este importante espacio. Yo ya hice la pregunta ahí en el chat, lo que decía que creo que ya a estas alturas hemos llegado a la conclusión que el concepto, la narrativa de transición justa ha sido vaciado de contenido. Hoy por hoy son eufemismos, como la democracia, así como quieren también, quieren los negacionistas, quieren cuestionar el tema de la igualdad de género con la ideología de género. O sea, entonces es una corriente en este cambio de época cruzado por otra crisis sanitaria que es la pandemia. Yo lo que plantearía a los compañeros, compañeras de la CSA, un abrazo a Bárbara Figueroa. Estuve hace poco en Chile cuando ella todavía estaba de secretaria general, pero qué bien que esté ahora acá como responsable en la CSA. Desde la CSA no se ha visto reformular ese enfoque porque el capitalismo se está vistiendo de verde. Y con el cuento que, bueno, ya, como ahora todo es verde, hay que ponernos verde. Entonces todo va a ser verde. Pero nosotros sabemos, es contradictorio, es antagónico, es lucha de clases, es el agua y el aceite, eso que hay que crecer, crecer, crecer. Y el tema de que cómo mitigar, adaptar, cómo frenar el tema del calentamiento global. A mí me parece que a estas alturas sugerimos, acá en Perú estamos haciendo esfuerzos como centrales, etcétera, pero también tenemos que tener una visión estratégica. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos una corriente global, especialmente América Latina y el Caribe. Desde acá, empecemos. Entonces, nosotros que somos de la CGTP, y que les doy un saludo a todos ustedes, compañeros, compañeras, somos aliados de la CSA en este tema. Entonces, a mí me parece que es hora de reformular esa narrativa, o sea, dar una batalla de ideas, se han apropiado de esos conceptos. Es como la democracia, ¿no? Es como la democracia, es ese sentido. Yo felicito, comparto todo lo que las reflexiones que han hecho, pero la verdad no sé si ya por los años, pero ya estoy hasta acá, tenemos que hacer algo. Muchas gracias, abrazos. Abrazos, Ivis. Entendemos, estamos un poco así todos, pero continuamos y creo que iniciativas como esta también son importantes para poder identificar elementos que fortalezcan nuestras acciones y que pueda
ver caminos donde, no sé, podamos estar conjuntos en las acciones. No veo otras preguntas en el chat. Ahí no sé si alguien se quiere inscribir. Gracias. Pero en todo caso no aparezcan ahora. Tenemos la declaración que la CCA, y bueno, que fue construida por las centrales de la región y también que tiene aportes muy importantes que vienen siendo construidos históricamente con nuestros aliados, que es sobre la COP26 y que habla un poco de esto que estamos, algunos de los elementos que ya se colocaron acá, que trajo Bárbara, que trajo Danilo, pero que también hacen parte o se relacionan con lo que nos trajo para la discusión Sara. Entonces los invito y las invito a que vean la declaración de la CCA para esta COP, porque está bastante importante y coloca la posición del sindicalismo de las Américas en este sentido de esa discusión de la captura y bueno, como estos espacios también tienen sus límites. Como no veo ninguna pregunta en el chat y ninguna mano levantada, voy a ahora Sergio, ya no Sergio, dale. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Sí, disculpa, yo lo tenía que liberar, se me olvidó. Perfecto. Bueno, bueno, muy bueno este encuentro, de los pocos que podemos hablar en nuestro idioma, en nuestros idiomas y entendernos, porque la verdad traté de seguir la COP y esto es también una señal política, ¿no? Que pongan la barrera del idioma, que dejen a los hispanohablantes, a los hablantes de portugués y tantos otros idiomas fuera de la discusión, porque el inglés es el idioma hegemónico, también es algo que tenemos que revisar, ¿no? Somos una figurita decorativa para pasearlo por estos organismos internacionales y nada más pareciera ser, y el lugar que le dejaron que nos dejaron a los trabajadores como en la representación también es una señal política donde nos pone el capital, donde nos pone el poder real en esta discusión. Y bueno, frente a eso, lo que queda es lo que decían ustedes, compañeras y compañeros, de profundizar la democracia. Yo también estoy grandecito como Ibis, ella es más joven que yo seguramente, pero es el único camino posible y hay que llenarlo de contenido. Y una de las, creo, de las trabas que tenemos es que la dirigencia política en general, aún con buenas intenciones, como el gobierno que tenemos en la Argentina, aún con buen diálogo con los trabajadores y demás, todavía están atados a esquemas de desarrollismo que no comprenden que estamos en un sistema cerrado, digamos. Es muy difícil entrar y además con los condicionamientos que hemos heredado de falta de trabajo, de deuda externa y demás, que hace que sea muy difícil estas transformaciones, porque por un lado falta la idea de esto, del sentido mismo de la transición justa y hacia dónde tiene que ser el nuevo modelo de desarrollo. Es difícil trabajarlo, inclusive adentro en nuestros mismos sectores de trabajadores, pero además está condicionado la democracia y todo posible trabajo en ese sentido por las deudas que agobian y que lo que proponen en la COP es seguir generando deuda y dependencia tecnológica y política. Entonces, lo único que queda es la organización de los trabajadores cada vez más fuerte, y en esa disputa creo que estamos, organizando también y trabajando con los compañeros que están fuera
del trabajo, digamos, como le dicen acá en la Argentina, en blanco, mal llamado, hasta eso hay que corregir del idioma, ¿no? Porque el negro es el trabajo malo, sin derecho, y el que está en blanco, digamos, hasta dónde nos coloniza, ¿no? Pero bueno, a todos estos compañeros que tienen también mal llamado trabajo informal, todos trabajamos y hay que conformar una fuerza. Por suerte creo que eso va creciendo con los movimientos sociales, aquí en la Argentina con movimientos de trabajadores desocupados, de la economía popular, le vamos dando distintos nombres, pero organización para tener fuerza política, para cambiar el sentido, eso es lo que necesitamos. Todo lo demás puede ser discusiones de palabras a veces, y creo que como trabajador tenemos muy claro cuando nos mienten y cuando nos quieren enroscar la vibra, y cuando realmente el que está dirigiéndolo es uno más de nosotros. Así que espero estos cambios que se den en toda América Latina, que se avance en Chile, que venga rápido la elección en Brasil, que podamos consolidar este domingo en la Argentina el gobierno popular con todos los problemas que tenemos, pero me parece que va por ahí el camino, por imbricarnos acá. Nosotros tenemos la CTA de los Trabajadores un lema que se llama: nosotros no somos independientes de los partidos políticos y de los gobiernos, pero no somos neutrales. Tenemos claro que tenemos que trabajar y definirnos frente a cada encrucijada política a quién apoyamos y decirlo firmemente para que quede claro para dónde vamos. Así que ese es el mensaje. Todo lo demás me parece que se construye una vez que los trabajadores construyamos cada vez más poder. Así que bueno, gracias compañeros por hacer esto en la COP, por bancarse esta cuestión de estar ahí a los que están, que debe ser bastante. Sé que algunos manejan bien el idioma, yo no estaría perdido porque me arreglaría, pero la verdad me chocaría bastante esta cuestión, y lo vuelvo a decir porque es toda una señal política lo que sucede. Poco lugar y todos tenemos que hablar el mismo idioma. Me parece que hay que decirlo bien fuerte eso también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. No, sí, importante colocarlo. Es una posición política. Bueno, compas, creo que vamos cerrando por acá. Se le va a pasar unos minutitos a cada uno para despedirse, para agradecer, y agradecer a quien está participando acá, y después vamos a ver una forma de disponibilizar este contenido. Ahí entro en contacto con aquellos que participaron para ver si está todo bien con colocarlo. Y bueno, muchas gracias. Seguimos. Esta investigación va a tener otras fases, y ahí les haremos comunicaremos cuando sea el momento. Muchas gracias, y ahí le paso la palabra a Bárbara. No sé si Bárbara salió, que ya tenía que salir. Creo que no. No, ahí, ya te veo, Sí. ya te veo, Bárbara. Bueno, Todavía un poquito acá. Yo nada, solamente agradecer. Yo creo que voy a recoger algo que decía Sergio. Es muy agradable efectivamente poder comunicarse en el idioma propio, ¿no? Y esos son el tipo de barreras que tenemos en eventos como la COP. ¿Ah? No había traducción, solo para algunos plenarios, no en todos los idiomas, pero esto es un déficit que además tenemos en el propio mundo sindical, porque tampoco gozábamos de traducción en todos nuestros eventos. Y esas son cuestiones que efectivamente nos tienen que llevar no a una crítica descarnada, no se trata de hacer de esto una atención, pero sí a evidenciar que frente a todos los obstáculos que tenemos al frente, frente a todas las dificultades que tenemos con los grandes poderes económicos, con la cooptación del poder político, con la institucionalidad frágil y muchas veces fragmentada que tenemos, con una política que muchas veces está dominada por la coyuntura y por lo tanto no tiene mirada de largo plazo, con todos esos desafíos y obstáculos a cuestas, sería impresentable que quienes tenemos una visión más estratégica de cómo enfrentar estos desafíos, no mantengamos como un elemento esencial de nuestro actuar la acción coordinada, la unidad. La unidad no es un concepto inocuo, es un concepto que requiere voluntades, que requiere y nos desafía, porque es una herramienta para generar correlaciones de fuerza. Y creo que en ese marco, estos espacios,
todo lo que construimos con la jornada continental, contra el neoliberalismo y por la democracia, son espacios esenciales para ir sumando más fuerza a una pelea que está en pleno desarrollo, a una disputa que está ahí, está abierta aún. Es muy difícil, a veces parece una tarea titánica, pero yo tengo la quizás necesidad de ser también, de proyectar un escenario donde aún tenemos muchas condiciones y donde la capacidad de que nuestras convicciones y nuestra comprensión madura de la necesidad de la unidad nos permita no solamente avanzar en nuestros desafíos nacionales, sino que también, por sobre todas las cosas, incidir con mucho más fuerza en los desafíos mundiales, y creo que esa es una de las grandes tareas que vamos a tener que asumir en el marco de este evento, ¿no? De esta última COP. Como en un próximo evento, y esa es una estrategia, para eso hay que construir un camino, logramos ser más incidentes desde nuestra voz, desde la región, sin tener que estar mediados por ningún tipo de obstáculo que se pueda presentar. Entonces creo que en ese escenario, pese a todo, creo que tenemos grandes perspectivas, y yo me quedo con eso, digamos, con esa gran tarea que tenemos por delante, y para lo cual la Confederación Sindical de las Américas está plenamente disponible. Gracias, Bárbara, por estar acá. Bueno, contribuir con toda la discusión. Danilo. Gracias, Luz. Yo solamente quisiera señalar que repetir este tipo de ejercicios como los que estamos haciendo hoy y continuar en el camino de articulación entre nuestras diferentes organizaciones que han venido trabajando históricamente por la justicia en todas sus manifestaciones en la región es absolutamente necesario en estos tiempos de ataques brutales del neoliberalismo. Me parece que la posibilidad de la construcción de la solidaridad internacionalista y de trabajar articuladamente viene a ser hoy uno de los aspectos centrales, pero ¿cómo expresar esa solidaridad? Y me quiero referir a aspectos que Ibis y Sergio señalaban. Es que quizá las consignas que tenemos levantadas en contra de la forma en la que opera el modelo hoy ya no son suficientes. Quizá tenemos que entrar en profundos procesos de investigación, de reflexión, de conocer mejor cómo se crean esos obstáculos, que al menos en el ámbito de los marcos regulatorios, en lo que tiene que ver con la democratización de la energía, en el ámbito de cómo se construye la política pública en nuestros países y en escenarios regionales y subregionales, nos van a permitir atacar efectivamente esas formas de construcción de la política sin participación. Y además entender, como en el caso del trabajo que han hecho las compañeras en Brasil o los compañeros y compañeras en Honduras, en Chile, y ampliándolo a toda la región, comprender efectivamente cómo opera esa forma de construcción que tiene hoy todo el peso porque se basa en mecanismos legalmente constituidos, aprobados en políticas públicas estatales y que nosotros con la consigna no podemos destruir. Necesitamos enfrentarlos desde un conocimiento profundo de esas formas de generar obstáculos para la transición, que al mismo tiempo entregan mayor poder al modelo transnacional, y ese proceso de investigación después lo podremos convertir en un proceso de acción y movilización política desde la región. Pero para eso necesitamos ir dando los pasos con profundidad, sabiendo que ya tenemos los acuerdos políticos claros, que tenemos como base la unidad en la diversidad y que esa solidaridad internacionalista tiene que ser efectiva para trabajar articuladamente. Creo que este es un ejercicio como el que hacemos hoy que permite seguir sumando, pero necesitamos darle continuidad y saber que nuestro trabajo debe ser permanente. Eso por mi parte, compañeras. Muchísimas gracias, Danilo. Agora já vamos a Sara. Gostaria então também de agradecer, dizer também que é muito bom poder falar em português, e acho que isso tem muito o que o Sérgio traz, né? Tem muito a ver com esse processo também de recolonização que a gente está vivenciando no mundo, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Acho que essa pesquisa, quem não conhece, acho que a gente vai divulgar os resultados dessa pesquisa, precisam ser conhecidas, porque conseguem mostrar de forma muito concreta como todas essas denúncias que a gente está fazendo se expressam no território, nos estados nacionais,
como é que ele se concretiza, né? Eu acho que no Brasil a gente está vivendo de forma muito intensa e a gente precisa denunciar esse capitalismo verde, essa economia verde, que afirma que a energia eólica é limpa, e a gente está perguntando, limpa para quem? Limpa para as populações que estão sendo expulsas dos seus territórios, que estão perdendo sua forma de sustentação da vida, né? Aqui tem uma pessoa do Rio Grande do Norte que nesse estudo denunciou para a gente toda a exclusão que as mulheres estão vivenciando, a luta que as mulheres estão vivenciando para permanecer nos seus territórios, para não ser expulsas dos parques eólicos no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste do Brasil, ao mesmo tempo que a gente está vendo um aumento imenso das tarifas de energia, né? Que muita gente sem conseguir pagar a conta de energia, sem conseguir comprar um gás, tendo que escolher entre comprar a comida e comprar o gás de cozinha, que está num preço exorbitante, ao mesmo tempo que tem uma produção em excesso de energia. Essa energia é para quem? Essa energia vai para onde? Quem está lucrando com essa energia? Eu acho que essa é uma oportunidade, sim, de a gente questionar de que energia, de que economia verde, de que economia justa a gente está falando, de que justiça a gente está falando mesmo, como a Bárbara muito bem falou. E eu acho que, por fim, a gente precisa reafirmar nossas bandeiras de luta. É dizer que a gente tem respostas concretas para isso, né? A gente tem sim respostas, que é a produção agroecológica. A agroecologia é uma resposta desde os territórios, tanto para sustentabilidade, soberania alimentar, quanto para soberania energética. Então a gente precisa voltar e fortalecer a luta agroecológica, fortalecer a luta pela soberania alimentar e energética, fortalecer a luta feminista, antirracista, e por fim fortalecer, inclusive, a luta socialista, né? A gente está aqui denunciando, vamos dar nome às nossas bandeiras de luta e dizer que a gente tem, sim, respostas para mudar essa sociedade capitalista, patriarcal, racista que a gente está denunciando. E que é necessário, urgente, sim, uma justiça que seja justamente, né, que seja justa de fato. E justa para quem? Justa para as mulheres, justa para os povos tradicionais, para os povos indígenas, para os trabalhadores e trabalhadoras, para a população do sul global, para todo mundo. Então a gente está aqui para reafirmar essa luta. E parabéns pela realização do evento, pela CSA e Amigos da Terra, pelo estudo, pela iniciativa incrível, pela CUT Brasil, pela realização apoio ao estudo e realização desse debate. Acho que isso só fortalece nossos espaços de aliança e luta dos territórios, mas também que é global, que é internacional. E a gente está aqui para dizer que é feminista e é de todos e todas nós, né? Obrigada. Obrigada, Sara. Gracias, Sara. Muchas gracias. Y bueno, agradecer a Gabriela, que también es una de las investigadoras que está aquí en las cámaras. Bueno, no sé si quieren saludar y despedirse, si aquí quieren sus cámaras. Si no, también todo bien. Pero bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, con nosotras. Y bueno, esperamos vernos pronto y compartir todos los resultados y bueno, las acciones que verán después de estas iniciativas. Muchísimas gracias. Cuídense, seguimos en lucha.